Tratamos con mucho tiempo arriba para que es más chico. Ok. Very good. ¿Puedo sacar el micrófono? Que yo soy de los que tienen los micrófonos en las manos. Igual tengo uno inalámbrico. Si quieres. No sé, por lo que tú quieras. Puede ser así nomás, pero es que creo que se pierde, yo me muevo. Buen día. ¿Están aquí o están todavía en sus camas descansando, durmiendo un ratito? Bien, la Junta Ejecutiva me pidió poder compartir este segundo tema que vamos a ver el día de hoy y quisimos entregarle una hojita porque pienso yo que el tema en sí tiene una serie de aspectos que lo hacen un poquito complejo, que creo que tener una hoja de respaldo nos puede ayudar, ¿ya? Ese es el objetivo. En mi caso particular quería contarles algo. Bueno, yo conocí al Señor el año 1991, estaba en tercero medio en el colegio. Y bueno, en la iglesia en la cual asistía, que era una iglesia de las Asambleas de Dios, conocí al Señor y después con los años conocí a la que es actualmente mi esposa, Marta. Nosotros nos casamos en el año 98 y estábamos, la verdad, con muchas dificultades en algunas otras áreas de la iglesia, quizás la iglesia local, pero sabe que el factor que nos llevó a salir de esa iglesia tiene que ver con el tema de hoy, que no fue principalmente doctrinal, aunque uno después lo va entendiendo un poco mejor, pero en ese momento no. Sino porque en ese momento había un maestro de escuela dominical y a nosotros nos llegó la información de que en una salida, este maestro de escuela dominical de evangelismo, él tenía unos 35 años quizás, por ahí, había una jovencita de alrededor de 20 y él había tenido una conducta inapropiada, se había sobrepasado con ella. Entonces, eso se unió a que ya había información anterior de alguna conducta similar de este maestro de escuela dominical. Y nosotros con mi esposa nos enteramos, habían incluso lazos familiares por medio, y fuimos a hablar con el pastor. Daniel sabe, un amigo el que vende ahí los libros. Y en ese momento nos dimos cuenta que teníamos que salir porque nos dimos cuenta que él no tenía la forma de enfrentar este problema, no sabía qué hacer, siendo el pastor y teniendo alrededor de 50 años él, y nosotros teniendo 20 y algo. Él nos preguntaba a nosotros qué era lo que teníamos que hacer. Él no sabía qué hacer, por ejemplo, con su liderazgo, con los ancianos. Tampoco sabía cómo enfrentarlo con sus líderes, con los maestros de escuela dominical u otros ministerios, y mucho menos con la asamblea. Por lo tanto, siempre que habían conflictos, la manera de resolverlo era bajarle el perfil, que nadie supiera y hacer como que el problema no existiera, meterlo debajo de la alfombra. Y, como digo, creo que tiene mucho que ver con lo que nosotros vamos a ver el día de hoy, por eso ahí están sus apuntes. Vamos a hablar acerca del gobierno congregacional y por qué mi convicción es que si nosotros lo entendemos y lo aplicamos, va a ser de beneficio para el crecimiento del evangelio. Esa es la motivación que tenemos, ¿ya? Entonces, me gustaría primero hacerles una breve panorámica de lo que vamos a tratar de ver, y es que nuestro objetivo en esta mañana es proveer, como ahí se señala, un entendimiento bíblico de lo que es el gobierno congregacional y por qué es importante para nuestras iglesias, ¿ya? Vamos a tratar de ver 5 cosas durante este momento, este tiempo que vamos a tener. Vamos a hablar de distintos modelos eclesiásticos, vamos a revisar muy por encima lo que dicen nuestros propios reglamentos de los centros bíblicos. Luego vamos a ver en tercer lugar por qué es importante el gobierno congregacional, que es lo que podemos ver en las Escrituras. Vamos a hablar también de los beneficios y al final voy a hacer una pequeña propuesta de una implementación, ¿ya?
Ahora, les digo todo esto para que se entienda, es porque yo sé que ustedes han escuchado en esta convención y en otras anteriores que se habla mucho de la autonomía de la iglesia local, la autonomía de la iglesia local y la autonomía de la iglesia local. Y la verdad es que la autonomía de la iglesia local en realidad es un principio que se deduce del gobierno congregacional. Por lo tanto, no podemos entender bien lo que es la autonomía de la iglesia local si no entendemos antes lo que significa el gobierno congregacional. No sé si se entiende. Es por eso que vamos a ir en esa dirección. Ok, en primer lugar, lo que debemos entender es que en el mundo cristiano evangélico existen distintas maneras en las cuales las iglesias se organizan. Y esto a partir del periodo de la Reforma Protestante en adelante. Una primera forma de que se organizan las iglesias es episcopal. Ejemplo en el mundo evangélico, la iglesia metodista pentecostal, ¿no es cierto? Nosotros nos extrañamos con esta figura de un obispo que recibe recursos económicos de distintas congregaciones locales y para nosotros es algo muy lejano, pero se debe a que es un gobierno episcopal y que como cada cosa, como cada elección que uno hace tiene puntos que podríamos decir son positivos, el circulito verde, y cosas negativas, el circulito rojo. Por ejemplo, las decisiones son rápidas, si hablamos de tiempo. Pero un riesgo es que ignora las iglesias locales. Y eso lo podemos ver que ha sucedido en las iglesias metodistas pentecostales y sabemos que ellos están viviendo su propio proceso, crisis, transformación, etc. Otro segundo tipo de gobierno de las iglesias es el gobierno presbiteriano. Y quizás para poder entenderlo, yo quiero tratar como de darle tips que nos ayuden como a entender bien esto, es esta idea de asambleas regionales. Asambleas regionales, que significa que ministros, líderes de distintas congregaciones locales se unen y forman una asamblea regional, a veces se le llama también sínodo. Y cuando en este tipo de iglesias, obviamente las iglesias presbiterianas, tienen que tomar decisiones, muchas de esas decisiones no pueden finalmente tener una resolución hasta que el sínodo, esta asamblea regional, la aprueba. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí o no? Ya ahí, porque necesito algún tipo de retroalimentación para saber si me están entendiendo, estoy hablando algo que no se entiende. Excelente, ya. Y finalmente está el modelo congregacional, donde dice que la iglesia local, junto a su liderazgo, donde también hay ciertas decisiones que son de la asamblea y otras que más bien la toman los líderes, pero ella como unidad, la iglesia local, es la que toma sus decisiones. Ahí también sale una fortaleza, la autonomía plena, y también pueden haber otros problemas como, ¿no es cierto?, aislarse de otras congregaciones, etcétera, etcétera. Siempre no hay ningún modelo que no tenga cosas negativas. Entonces, entendiendo este cuadro general, nos podemos dar cuenta que cuando hablamos de autonomía, como sale ahí, si usted se fija, es algo que primero hay que entender el gobierno congregacional, porque si no, no nos vamos a entender. Entonces, dicho eso, dicho lo anterior, me gustaría mostrarle otra tabla. ¿Ya? No sé si se verá tan bien. Parece que algo se ve. Si pensamos en diferencias, busquemos ahora las diferencias, nos podemos dar cuenta que hay una diferencia en la autoridad. Por ejemplo, en el modelo episcopal hay una jerarquía, hay alguien arriba, el Papa en la Iglesia Católico Romana, el obispo, ¿no es cierto?, en la Iglesia Metodista Pentecostal. En el caso del modelo presbiteriano es este Consejo de Ancianos regional. Ahí es donde recae la autoridad final, ¿sí? Y finalmente en el modelo congregacional es la congregación con sus líderes. Entonces la autoridad se distribuye de manera diferente de acuerdo a cada uno de estos modelos. En segundo lugar, si lo vemos desde el punto de vista de la toma de decisiones, nos damos cuenta que en el primer modelo las decisiones son centralizadas, en el presbiteriano son mixtas, ¿sí?, porque los ancianos locales representan a su iglesia, se hace este sínodo, etc. Y en la congregacional es finalmente, o debiese ser, la propia congregación. Ok. Y finalmente,
y acá viene el concepto que le hemos dado vuelta, de la autonomía. En el modelo congregacional es donde realmente se ve reflejado esto de la autonomía de la iglesia local. Ok, déjeme ser un poquito más claro aún. Durante los últimos años, muchos de nosotros hemos estado leyendo distintos documentos, cosas de la iglesia. Por ejemplo, una de las cosas que se habla es del catecismo de Westminster, ¿no es cierto? Y siempre uno escucha de buenos predicadores, dice, ¿cuál es el objetivo, ¿no es cierto?, por el cual hemos sido creados los seres humanos. Y ahí se cita este catecismo y se dice que el fin del hombre es, ¿no es cierto?, glorificar a Dios, vivir para Él. Eso está muy bien, es correcto. Y esto es porque las iglesias después de la Reforma empezaron a tratar de establecer lo que creían, lo que las unían. Pero es importante recordar, para nuestro caso particular, que la Confesión de Westminster más bien tiene que ver con el modelo presbiteriano de gobierno. Y usted lo puede ver ahí en los capítulos 30 y 31 de esta declaración, donde yo lo marqué ahí, no sé si se verá bien, pero dice que es un gobierno dirigido por oficiales de la iglesia, ¿sí? Y más abajo en el 31 dice que las asambleas se llaman sínodos o concilios, que era lo que hablábamos antes, donde reside la autoridad. Déjeme colocarlo como un contraste, un contrapunto. Por ejemplo, la segunda confesión bautista, que es de unos cuantos años después, en este ítem se diferencia bastante de lo que veíamos de la confesión de Westminster. Por ejemplo, en el capítulo 26 dice, a cada una de estas iglesias, estoy leyendo solamente la frase en rojo, el Señor Jesús ha dado todo el poder y autoridad. Y el número 8 al final, cuando habla de los oficiales, los líderes de la iglesia, dice que deben ser escogidos y apartados por la iglesia. Dicho de otra manera, si pensamos ahora en nosotros, en la Unión de Centros Bíblicos, han habido momentos en los últimos quizás 20 años en los cuales hemos ido como revisando distintos aspectos de lo que nosotros creemos, de lo que hacemos. Yo recuerdo que cuando entré al cuerpo de pastores, como que el tema de la salvación era mucho, y hablábamos de la salvación, y aquí, ¿no es cierto?, y allá lo miraban por distintos puntos de vista. Vino el hermano Matt Postiff y nos ayudó un montón como para entenderlo, ¿sí? Y yo diría que ahora el tema que en este momento estamos viviendo como centros bíblicos es entender lo que es la iglesia, la eclesiología, que de hecho fue lo que habló nuestro hermano Marcelo ayer. Y es entender a qué estamos hablando con esto de autonomía, porque a veces uno puede utilizar conceptos y no lo está entendiendo. Ahora, dicho todo eso, que era el primer punto, me gustaría mostrar, pero muy por encima, qué dicen los reglamentos de los centros bíblicos. Fíjense esto, que en cierto sentido nuestros reglamentos dicen que la UCB tiene un gobierno episcopal. No sé si usted lo sabía. Por ejemplo, la existencia de un tribunal eclesiástico da a entender un modelo episcopal. La existencia de distritos que en el papel estoy hablando, no estoy hablando en lo práctico, pero que en el papel, digamos, van a tener ciertas capacidades de decisión, fortalece esa misma idea. El hecho que haya un cuerpo de pastores que permita decir este puede o no puede ser pastor, o que, digamos, tenga injerencia, también se ajusta más al modelo episcopal. Pero lo complicado es que además nuestra manera de gobierno es en cierta medida también presbiteriano. Porque estas asambleas son distritales, ¿no es cierto?, que coordinan actividades y decisiones, parecido a estos sínodos presbiterianos que hablábamos antes. Hay un directorio distrital que tiene cierta representatividad, ¿no es cierto?, y que incluso podría tener la capacidad de intervenir alguna iglesia en ciertas situaciones. Pero para hacerlo más complicado aún, en cierta medida nuestro gobierno también es congregacional. Entonces, independientemente de lo que usted crea, de lo que pensemos, lo que nos podemos dar cuenta es que la UCB es súper complicada en su sistema de gobierno. Y es importante que eso lo entendamos. Actualmente lo que nosotros tenemos es complicadísimo. De hecho, hablábamos con algunos que son misioneros y dicen que a ellos les cuesta un montón cuando llegan a Chile entender cómo funcionan los centros bíblicos.
No sé si a usted le ha pasado que envía un delegado por primeras veces a la convención y entender cómo funciona la UCB, toda una complejidad para esos hermanos. Oye, el cuerpo de pastores, ¿qué es el cuerpo de pastores? La junta ejecutiva, los distritos, ¿y qué hacen uno? Y uno lo explica. Los que llevan más años dicen, oye, pero si es facilito esto, se entiende. Pero la verdad es que es muy complicado. Y incluso más que complejo, puede llevarnos a conflictos. Conflictos de autoridad, que era lo que hablábamos antes, conflicto en cuanto a resolución de problemas. Y la verdad es que si usted recuerda algunos casos puntuales de nuestra historia, se va a dar cuenta que muchas veces empezaron a aparecer estas pugnas porque tenemos un sistema complejo. Mientras estaba redactando esto, recordé que el pastor Miguel Mondaca abordó este tema hace unos 15 o 20 años atrás más o menos. Y en ese momento él dijo esto mismo, que nuestro sistema era episcopal, presbiteriano y congregacional. O sea, esto no es algo que estamos descubriendo hoy, en realidad lo sabíamos hace bastante. Pero me parece que últimamente todos hemos pensado que la autonomía de la iglesia local es importante. Y si eso es lo que pensamos es porque queremos fortalecer, creemos que es importante fortalecer el gobierno congregacional. Entonces, en resumen quizás de lo que hemos dicho hasta acá, el hecho de buscar estos cambios tiene este objetivo, de hacerlo más simple, pero por sobre todo más apegado a la Escritura. ¿Están de acuerdo conmigo? Y eso implica que a veces tenemos que revisar nuestras acciones, nuestras tradiciones, sabiendo que hay muchas de ellas que han sido buenas y sirvieron en el pasado, pero eso no necesariamente significa que en la actualidad nos vayan a ayudar. Ok, avancemos un poquito más. Quiero mostrarles algunos fundamentos bíblicos del gobierno congregacional. Podríamos de esto estar hablando en muchos pasajes bíblicos para mostrar por qué debemos tratar de fortalecer el gobierno congregacional. Ahora, voy a hacer un paréntesis. Personalmente creo que no sería fácil pasar inmediatamente a un gobierno congregacional como el ideal, así como que en 2 años lo vamos a lograr. Eso me parece que sería una utopía. Pero sí creemos que debiésemos fortalecerlo. ¿Ya? Un primer ejemplo, ahí está un poquito traslapado la imagen, pero del gobierno congregacional sería la disciplina eclesiástica. Fíjese cómo la Escritura nos muestra acerca de esto. Por ejemplo, el pasaje clásico de Mateo, que el Señor Jesús nos entregó, dice cómo resolver estos conflictos interpersonales dentro de la congregación, ¿no es cierto? Y sabemos que hay una serie de pasos, pero es interesante que el último paso es dilo a quién, dilo a la iglesia. ¿De qué modelo o qué modelo se ajusta a eso? El modelo congregacional, ¿no es cierto? Eso es lo que nos está mostrando. Fíjense que es interesante esto y yo diría, tendríamos que preguntarnos si eso se está aplicando en nuestras iglesias. ¿Es cierto en nuestra iglesia local que el último paso en la situación de alguien que está en disciplina, la resolución la toma la asamblea de miembros? ¿O quizás la toma el directorio de la iglesia local? Es una interesante pregunta. ¿Sí? Un segundo pasaje que nos ayuda a entender esto es Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5. Pablo está hablando de una situación compleja ahí. Y dice que se oye que entre ustedes hay uno, ¿no es cierto?, que está practicando la fornicación. Y luego en los versículos que vienen, el 4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, está esa fórmula, digámoslo, está hablando de algo que se tiene que hacer con seriedad, que tiene un peso espiritual, que no es algo liviano. Reunidos vosotros y mi espíritu, y él habla de una acción que tienen que hacer, pero es interesante, el apóstol está diciendo cuál debiese ser el último paso, pero fíjense que él habla de una reunión de ellos, presencial, y él en espíritu, digamos, es decir, que está aprobando esto, pero es algo que la asamblea finalmente está tomando de resolución. Ambos pasajes nos apuntan a un mismo fin, podríamos decir, una última etapa, aunque no son exactamente iguales. Y es que la última etapa en ambos casos tiende a ver que la iglesia es la que toma una decisión en cuanto a la disciplina. ¿Están de acuerdo conmigo? Que es una deducción que uno puede sacar de ambos pasajes.
Y como vuelvo a decir eso, debiese hacernos pensar si es la manera en la cual lo estamos haciendo en nuestras congregaciones. O sea, o es algo que toma un pastor o el directorio, o realmente estamos involucrando a toda la membresía. Ok, veamos un segundo ejemplo. Bueno, ahí la conclusión, que la autoridad final en la disciplina recae en la iglesia local. Veamos un segundo ejemplo. Y un segundo ejemplo es la forma en la cual se eligen los líderes. Estamos hablando y vamos a utilizar acá dos pasajes del libro de Hechos. Esta iglesia naciente, esta iglesia que tenía esta autoridad apostólica, que nosotros creemos obviamente que cesó como un don el apostolado, ¿no es cierto? Y que nadie ahora podría arrojarse esa categoría entre nosotros, a menos que lo entienda como una labor misionera. ¿Sí? Ok, dicho eso, es interesante que en este problema, sea que usted le llame diáconos o no, como podríamos decir así, los apóstoles tuvieron una buena idea, pero los que tenían que aplicarla era la congregación de Jerusalén. Porque a los apóstoles se les ocurrió esta idea: busquen entre ustedes a 7 hombres de buen testimonio. ¿Sí? ¿Quiénes tenían que ejecutar esta idea? Era la congregación. Y el pasaje, ¿no es cierto?, de Hechos 6:3 nos dice, y podemos llegar a esta segunda conclusión, que es la iglesia la que eligió, como vuelvo a decir, usted puede llamarle apóstoles, líderes, como usted, diáconos, pero es la iglesia la que elige, y los apóstoles finalmente los reconocieron. Nuevamente esto nos muestra la importancia de la iglesia local. Y otro pasaje que quizás no se ha visto tan a menudo, pero que usted incluso lo puede buscar ahí en el libro de Hechos. Y si usted tiene ahí su Biblia, sería bueno incluso que pudiera acompañarme, porque creo que es bueno profundizar quizás un poquito más. Vamos a Hechos, ¿ya? Si usted tiene su Biblia ahí, en el capítulo 14, ¿ya? Capítulo 14, usted se puede dar cuenta que en esta parte ya está terminando el primer viaje misionero del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Está concluyendo este viaje y, bueno, en el versículo 23, yo me equivoqué, traje mi Biblia NBLA, así que quizás la traducción va a ser un poquito diferente a la que tiene usted, pero en la que yo tengo dice el versículo 23, después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. No recuerdo en este momento textual como dice la Reina Valera, pero muchos han dicho, bueno, acá tenemos una contradicción, porque en realidad los que hicieron todo esto, los que lo organizaron, fueron solamente los apóstoles, y las iglesias locales obedecían lo que los apóstoles decían. Una lectura podría llegar como a esa conclusión, que las iglesias no tuvieron participación en este proceso, ¿no es cierto? Sin embargo, es interesante que cuando se analice esa palabra constituir, como ahí aparece, es una palabra que se refiere a votar levantando la mano. Y lo que los comentaristas, y usted lo puede revisar si usted quiere más tranquilo después en su casa, cuando tenga un tiempo, quizás podría llevarse como tarea el revisar este pasaje de Hechos 14:23, se puede dar cuenta que los comentaristas lo que dicen es lo siguiente, que ellos llevaron propuestas, los apóstoles, de quienes debiesen ser los líderes, quizás por testimonio, porque los conocían, porque habían trabajado junto a los apóstoles, pero los que finalmente tomaron la decisión votando, levantando la mano, fueron las asambleas locales. Y esa es la interpretación que la mayoría de los comentaristas le da a Hechos 14:23. De tal manera que nuevamente tenemos que en estos dos pasajes hay algo en común, igual que cuando hablábamos de la disciplina, que es lo que eligen a sus líderes son los participantes, los miembros de las iglesias locales, que favorece nuevamente el gobierno congregacional. ¿Sí? Ok.
La congregación entonces tiene la autoridad en la elección de sus líderes. Pero quiero mostrarle otra cosa. El año pasado, aquí se corrió un poquitito, no se ve muy bien el círculo ahí, pero esto lo habló nuestro hermano David Flynn, no sé si usted lo recordará. Yo recuerdo que muchos hermanos me comentaron acerca de esto y que les fue de mucha ayuda el ciclo paulino, que nos ayuda a entender en qué parte como de este círculo está nuestra iglesia local. Ese era el objetivo, poder mirarnos ahí. Y David nos mostró este pasaje, Hechos 13, 14, 15, que es precisamente donde nosotros estamos tomando esto. Pero yo coloqué ahí en color rojo y en cuadre amarillo algunas cosas que apuntan a lo mismo. Por ejemplo, los misioneros son enviados. Y la pregunta, ¿quién los envió? ¿Un comité de misiones? ¿Una hiperestructura de las distintas iglesias enviaron a estos misioneros? ¿El primer cuadro que está arriba? No. ¿Quién los envió? La iglesia local. Luego en el último, en el 10, que dice, las iglesias enviadoras están unidas, ¿no es cierto? Vamos a revisar este pasaje a continuación. Entonces, pensando ahora incluso en las misiones, ya vimos disciplina, ya vimos elección de líderes, ahora pensemos en las misiones. Si usted se va a Hechos en el capítulo 13, vuelvo a decir, yo tengo la versión NBL, así que va a haber diferencia. Pero dice el versículo 2 que mientras estos ministraban al Señor y ayunaban, 13:2, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé, a Saulo para la obra a los que les he llamado. La pregunta, ese mandato del Espíritu Santo, del versículo de apartar, ¿a quién estaba dado? Bueno, en el versículo 1 dice que estaba la iglesia que estaba en Antioquía. Es decir, a la iglesia de Antioquía el Espíritu Santo le dijo, ustedes aparten de entre ustedes a este grupo de hombres. Ese llamado entonces inicial a misiones se está produciendo en una iglesia local, no en un comité, ¿se entiende, no es cierto? Y dice que después, el versículo 3, después de que ayunaron, oraron, le pusieron las manos, ellos lo enviaron, la iglesia local. Más adelante, en el capítulo 14, vemos que los misioneros van a plantar iglesias. Es interesante el modelo que está ahí, pero lo que me interesa a mí es el versículo 27, 14, 27. Y en el versículo 27 del capítulo 14, lo leo para usted, dice, cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pregunta, ¿estos misioneros a quiénes le rindieron cuenta? A la iglesia local, en este caso a la iglesia de Antioquía. Es interesante esto, no le están rindiendo cuenta a un comité de misiones, ¿no es cierto?, de las distintas iglesias, sino que a la iglesia local. Ok. Y si bien esto último no tiene necesariamente que ver con misiones, sí es un tema que se derivó de las misiones. Hubieron algunos conflictos, o hubo, podríamos decir, necesidad de aclarar ciertos temas doctrinales porque habían algunos judaizantes. Y supongo que en su Biblia, igual que la mía, dice Concilio de Jerusalén, ¿no es cierto? Ahora, esa palabra concilio, recuerden que los títulos de nuestras Biblias no están inspirados, ¿no es cierto? Y nos puede llevar a una visión equivocada, porque dicen, este es un concilio, este es un gobierno más bien presbiteriano, pero la palabra concilio no aparece en el pasaje. En realidad lo que está sucediendo, y McCune creo que lo dice en su teología cuando analiza este pasaje, él dice que en realidad acá se reunieron dos iglesias, la iglesia de Antioquía y Jerusalén, para aclarar ciertos puntos doctrinales. Eso en realidad es lo que está ocurriendo. Donde los de la iglesia de Antioquía enviaron a algunos de sus líderes, no solamente a los misioneros, sino a algunos de sus líderes, y el pasaje da a entender, y usted lo puede revisar después, que la iglesia finalmente en el capítulo 15 es la que toma la decisión final de lo que hay que hacer con esta situación. No los apóstoles exclusivamente, en Hechos 15 estoy hablando, no los ancianos de la iglesia de manera exclusiva, sino que el pasaje nos da a entender que toda la congregación llegó a una decisión y fue la carta que se envió para aclarar este punto de los judaizantes. Entonces, resumen, tanto en la disciplina
tanto en la elección de líderes, tanto en enviar misioneros y que los misioneros deban rendir cuentas, e incluso para resolver temas doctrinales complejos, los líderes jamás lo hicieron aparte de la asamblea de los miembros. Ellos los incluyeron, sabiendo obviamente que hay una responsabilidad mayor de los líderes. Me gustaría mostrarles algunas cosas extras porque creo que nos va a ayudar, ¿ya? Creo yo que para nosotros el fundamento bíblico es lo más clave, ¿no es cierto? Pero me gustaría mostrarles algunas cosas más. Una de las cosas que nosotros podemos ver incluso a través de la historia, si ahora nos vamos después del primer siglo, es que incluso a finales del primer siglo da a entender un gobierno congregacional algunos de los escritos que tenemos de los primeros padres. Por ejemplo, en este documento de la Didaché, que muchos dicen que es alrededor del 100 después de Cristo, dice: elíjanse obispos y diáconos dignos del Señor. Dice, esa es una carta enviada a creyentes. Los que debían elegir, entonces a final del primer siglo, era nuevamente la asamblea. Otro pasaje que es un poco más largo, solamente voy a leer la parte que está enmarcada. Dice, con el consentimiento de toda la iglesia. ¿Ya? Está hablando de los líderes. Que los líderes fueron reconocidos con el consentimiento de toda la iglesia y que han ministrado intachablemente el rebaño de Cristo. Dice, porque no será un pecado nuestro leve si nosotros, los líderes, expulsamos a los que han hecho ofrenda de los dones a cargo. Es decir, si un líder saca a otro líder de una manera unilateral sin consultar a la asamblea, la idea de esta carta de Primera Clemente diría que eso es un pecado. Que el líder saque a otro líder sin llevarlo a la asamblea. Nuevamente nos da apunta a un gobierno congregacional. Ahora, habiendo dicho todo eso, uno se podría preguntar, volviendo al principio, ¿se acuerdan? Que habíamos hablado que después de la Reforma habían 3 tipos de gobiernos, vimos algunas características y vemos que nosotros, digámoslo en palabras sencillas, tenemos como una media ensalada en nuestro propio reglamento en cuanto a estos tipos de gobierno, ¿sí? Es interesante notar que desde el primer tiempo de la Reforma hubo hermanos que al ya establecerse la Reforma, Martín Lutero, ¿no es cierto?, Juan Calvino y otros hermanos, ellos dijeron, hay cosas que aún necesitamos avanzar. Hemos cambiado algunas cosas, ya creemos que la salvación es por fe, creemos la suficiencia de la Escritura, pero nos hemos quedado cortos, necesitamos avanzar un poco más. Y muchos de ellos lo llamaron una segunda reforma. Y uno de estos hermanos, ahí no aparece bien el número, no es el 164 por si acaso, es el 1644, ¿ya? Me tinca que el 4 salió abajo, 1644. Escribió un libro llamado Las llaves del reino de los cielos. Y para que me entiendan, porque les voy a colocar algunas citas para que se entienda esto del gobierno congregacional, pero la idea es esta, esto de las llaves, la interpretación de los hermanos de la Reforma es ¿quién tiene autoridad en la iglesia? ¿Dónde está la autoridad? Es lo mismo que hemos estado hablando, ¿ya? La autoridad. Y lo que decían este hermano en este libro, Cristo, como el único rey y cabeza de su iglesia, ha delegado las llaves del reino a cada congregación visible, a la iglesia local. A diferencia de otros hermanos más presbiterianos que decían que las llaves del reino, la autoridad estaba en sus líderes. ¿Sí? Ok, segundo, la autoridad eclesiástica, creo que esto es muy importante, no pertenece exclusivamente a los ancianos, dice este hermano en su libro, sino que reside en la iglesia como un cuerpo. Ok. Un par de citas más sobre la disciplina eclesiástica. El poder de atar y desatar, de admitir o excluir, no es un poder jerárquico, sino congregacional. Es decir, la última etapa de la disciplina debe estar involucrada la asamblea. Eso es lo que dice John Cotton sobre la autonomía de la iglesia local. Cada iglesia es una comunidad completa en sí misma, no subordinada a otra. Y fíjense que aquí sale esta palabra mágica que le hemos dado tantas vueltas, la autonomía de la iglesia local. Última cita.
El derecho de elegir y ordenar a los oficiales de la iglesia recae en la congregación. Ok, ya hemos visto hartas cosas. Solamente mencionaré un par más. Incluso líderes destacados de la iglesia han señalado que cada iglesia local debiese propiciar, fortalecer el gobierno congregacional. Por ejemplo, John Owen. Por ejemplo, Jonathan Edwards. Creían en el gobierno congregacional. Los puritanos del último tiempo, que hay algunos hermanos que les encanta leer de los puritanos. Los del último periodo, ellos decían, tenemos que buscar fortalecer el gobierno congregacional. Eso es lo más importante. Se fueron alejando de esta idea presbiteriana. Pero hagamos un resumen, porque todo esto ya son fundamentos y ahora vamos, podríamos decir, o tratar de ir a lo práctico. ¿Por qué creemos que un gobierno congregacional deberíamos fortalecerlos dentro de la Unión de Centros Bíblicos? ¿Qué ventajas tiene? Si es que tiene alguna. Aunque ya vimos que personalmente creo que es bíblico y para nosotros debiese eso ser suficiente. Pero incluso siendo bíblico, ¿por qué Dios lo quiso así? ¿Sí? Primero, porque busca tener miembros creyentes. Y yo sé que esto parece algo obvio, pero no es obvio. Porque recuerde que en una iglesia presbiteriana donde bautizan niños, usted coloca dentro de la asamblea a personas, bajo esta idea del pacto, a personas que no han hecho una confesión de fe en Cristo. Al nosotros bautizar adultos y hacerlo como requisito de la membresía es porque estamos diciendo esto: los que vamos a reconocer como miembros son creyentes. Es obvio, pero a lo mejor no lo habíamos pensado así, de que esto ya es una diferencia. En segundo lugar, porque un gobierno congregacional busca o debiese buscar que los creyentes sean maduros. Uno diría, es obvio, todos queremos que sean maduros. No necesariamente. Porque una iglesia puede tener un buen liderazgo, puede tener incluso un liderazgo plural de ancianos y que la iglesia sean niños espirituales, ¿o no? ¿Puede ocurrir eso? Pero el gobierno congregacional, como nos dice, oye, tú tienes que involucrar a la iglesia en la elección de sus líderes. Oye, tú tienes que involucrar a tu membresía en el caso de que haya un tema de disciplina. ¿Qué nos obliga a nosotros como líderes? A enseñarles, a ayudarles a madurar, a ayudarles a ser creyentes que tengan juicio a la hora de tomar decisiones. Nos obliga no solamente a predicar expositivamente, sino que a hacerlo con un fin, que maduren, que crezcan en el Señor. Ahí puse aconsejar, discipular. También nos ayuda a que sea una iglesia donde todos usen sus dones. Sabemos que hay una regla, no sé si usted la ha escuchado, la regla del 80-20, que la mayoría de las iglesias 20% hace el trabajo y el 80% solamente van, al igual que el cine, y pagan su entrada ahí cuando echan su ofrenda. ¿Sí? La regla del 80-20. ¿Qué nos lleva al gobierno congregacional? A buscar que todos utilicen sus dones. Nos impulsa a eso. También nos ayuda lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento, y usted lo habrá escuchado muchas veces, del unos a otros, ¿no es cierto? Es interesante esto, que casi siempre cuando alguien tiene una necesidad va a donde el pastor, se va y pasea a los ancianos, ¿no es cierto? Pastor, tengo un problema. Oiga, pero ¿y no fue a hablar con el anciano tanto? No, pues que prefiero hablarlo con usted, ¿no es cierto? Y todos quieren ir al pastor nomás. Ahí como que la misma congregación a veces tiende a mirar en menos a los ancianos. Pero incluso la Biblia dice que un hermano, aunque no sea anciano, debiese él ejercer un ministerio hacia el otro, de exhortar, como dice el hebreo, de estimular en amor. Cuando ese pasaje que usamos para hablar de no dejar de congregarnos, en realidad el énfasis no es tanto no dejar de congregarnos, sino que ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué nos congregamos? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, dice la palabra de Dios. Y eso dice ese pasaje que lo tiene que hacer unos a otros, es decir, todos los miembros. No solo la directiva de la iglesia. Y finalmente lo que a nosotros nos cuesta, porque busca tener miembros que tomen decisiones, que participen en las decisiones. Yo creo que el gobierno congregacional es mucho más difícil que el directorio de la iglesia tome todas las decisiones.
Porque uno tiene miedo. No sé si le pasa a usted. ¿Cómo voy a dejar que los hermanos tomen las decisiones si todos son súper infantiles? Obviamente que esto es un proceso, ¿no es cierto? No es que si son niños espirituales van a tener que tomar todas las decisiones. Pero quiero decirle esto, si estamos convencidos de que esto es bíblico, debiésemos ir para allá todas las iglesias locales, ¿no es cierto? Necesitamos miembros maduros, necesitamos que usen sus dones, necesitamos que se ayuden mutuamente, necesitamos que tengan capacidad de decisión que sea bíblica, porque eso es lo que el Señor quiere. En resumen, vamos a necesitar miembros activos. Y usted conoce quizá el pasaje de Efesios, donde se señala que los líderes no hacen la obra del ministerio, sino que capacitan para la obra del ministerio. ¿Se entiende la diferencia, no es cierto? Eso es lo que dice Efesios, capítulo 4. No es que los líderes hacen la obra del ministerio, sino que capacitan a la iglesia para que la iglesia haga la obra del ministerio. En resumen de lo que hemos dicho hasta ahora, el concepto de autonomía se deriva primero de un gobierno congregacional. Por lo tanto, cuando hablamos de autonomía de la iglesia, estamos dando de fondo de que queremos propiciar, fortalecer lo que es un gobierno congregacional en cada una de nuestras iglesias. Y cuando hablamos de autonomía, la idea es esta: nadie externo decide por sobre nosotros. Eso no significa que alguien externo no me pueda aconsejar, no me pueda orientar. Por supuesto que sí. Pero finalmente, delante de Dios, la decisión la tiene que tomar la iglesia local. En segundo lugar, que las decisiones dentro de la iglesia local deben ser compartidas. Todos ayudamos a decidir. Alguien una vez preguntó, ¿es el gobierno congregacional democrático? Y dijo, no, por diversos motivos. Uno, porque Cristo es la cabeza absoluta y en cierto sentido es monárquico, porque Él es el único rey. En segundo lugar, porque parte de las decisiones las va a tomar el directorio. No le vamos a preguntar a cada hermano distintas cosas. Por lo tanto, podríamos decir que hay un grupo que toma en un segundo nivel ciertas decisiones. Pero en un tercer nivel sí tiene características democráticas, porque muchas decisiones sí tienen que pasar por toda la asamblea. Y cuando ese tercer nivel nosotros lo eliminamos absolutamente, nos estamos alejando del modelo congregacional. Ok. Este cuadro sale en un buen resumen que hizo Wayne Grudem de los distintos tipos de gobierno, y él trata como de ver cuál es la relación, y hizo lo siguiente. Es un tema que nos ha causado muchas preguntas, ha causado inquietud para los que somos pastores y también para los ancianos. Para los pastores decir, me están bajando de nivel, porque ahora me pusieron ahí a la par con todos los demás. Se supone que el pastor es el A con asterisco, ¿ya? El que está ahí. Me bajaron de nivel, pues yo quería estar arriba, después abajo el directorio, después los diáconos y todo, y al final la iglesia. Bueno, en un gobierno congregacional más bien está el anciano que dirige, el pastor principal, si usted le quiere colocar como un apellido, ¿no es cierto? Pero debiese estar a la par con otro. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la Biblia, en realidad es tan sencillo como eso. Pero fíjense que aparece una flecha de la iglesia local hacia arriba, indicando que de alguna manera ellos van a estar velando por lo que hace el directorio. Ok. Voy a ir rápido en esta parte porque creo que si no nos vamos a perder lo más importante, que es poder conversar después de esto. Yo creo que mucha información así de una. Entonces ahora hay que ir ahí masticándola en los grupos que queremos hacer. Pero rápido. Yo creo que esto lo que nos muestra es que a veces los pastores podemos concentrar más responsabilidad de la que Dios nos ha dado, y el perjuicio de eso es que la iglesia no va a ser bien pastoreada. Esa es como la consecuencia. Por otro lado, sucede que los ancianos descansan demasiado en el pastor, y nuevamente el perjuicio, es decir, lo negativo, es que la congregación no va a ser pastoreada. Y la razón es muy sencilla, porque
Esto del liderazgo plural no nos dice que debemos dejar al pastor y hacer lo que queramos con él, ¿no es cierto? No, no es eso. Pero sí significa que tiene que tener personas a su lado que pastoreen de manera efectiva junto a él, en resumen. Y también significa que la asamblea tiene decisiones en elegir sus líderes, en tomar decisiones clave, en buscar la unidad y colaborar inclusive con la disciplina. Ok. Acá aparece más información, pero en realidad me gustaría quedarme con lo que está abajo. Porque no quiero, como dije, llenarlos de datos. Porque ahora tenemos que ir a la práctica. Ustedes, cada uno de los que estamos acá, sabe cómo es la situación en su iglesia local, ¿no es cierto? Podemos estar en distinto nivel. A lo mejor uno diría, quizás hay que fortalecer el liderazgo plural en mi iglesia. Quizás no le estamos dando tanta capacidad de decisión a los miembros de la iglesia. No lo sé, usted lo sabe. Pero la pregunta es, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Sea cual sea nuestro caso. Primero tenemos que enseñarlo. Enseñar qué dice la Biblia, profundizar a este tema, estudiarlo. Hay muy buenos recursos. Por ejemplo, Mark Dever tiene uno que era La Iglesia, que creo que el pastor Luis, lo vi el otro día que lo estaba leyendo, Luis Cordero. El hermano que estaba ayer tenía un libro cortito que era de Jonathan Leeman, que se llama La Autoridad de la Iglesia. Ese me acuerdo que David ahí me lo recomendó. Ahora se fue el hermano Luis de CLC, pero es un libro cortito. No sé, creo que son menos de 100 páginas incluso, donde aborda esto en mucho más detalle. Por lo tanto, hay que enseñar, hay que empezar a involucrar de a poco. De alguna manera el gobierno congregacional es, podríamos decir, riesgoso para nosotros como líderes, porque sentimos que perdemos el poder. Pero es que el punto es que nunca lo hemos tenido, si el poder, la autoridad final es del Señor. Nosotros tenemos una autoridad delegada y la idea es que esa autoridad la administremos de la manera que el Señor quiere que la hagamos. ¿Sí? En tercer lugar, reformar, es decir, hacer los cambios necesarios, ir cambiando las cosas, ir modificándolas y luego ir evaluando, porque la implementación a veces puede tener sus complicaciones. Ok, eso me lo voy a saltar. Para terminar esta parte, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe su crecimiento para edificación. Hermano, el objetivo entonces ahora es que tengamos un tiempo para conversar acerca de esto y veamos primero si estamos si esto tenemos una convicción acerca de lo que hemos visto, porque puede ser que no, ¿sí? Y si la tenemos, cómo Dios mediante podríamos llegar a implementarlo en nuestras iglesias locales. Ok, no sé si está por ahí el pastor Héctor, que estaba dirigiendo esta parte. ¿Ahora nos dividimos en grupos, pastor Héctor, o no? Sí. Ok. Quizás dudas, consultas las pueden hacer en los grupos que van viendo que son más pequeños, porque ahí hay más capacidad de interacción que ahora. Gracias, pastor. Vamos a hacer trabajo en grupo ahora. Atrás hay mesas que tienen números. Ya le vamos a pedir a los modelos.